En esta presentación sintetizaremos uno de los métodos de decisión multicriterio discreta basados en rankings o clasificación de alternativas. El proceso analítico jerárquico, que se lo reconoce por la sigla AHP, propuesto por el profesor Thomas Szaty en 1980. Veamos cuáles son las características principales. Este método, según el autor, consiste en descomponer una situación no estructurada y compleja en partes, ordenar esas partes o variables en un orden jerárquico, asignar valores numéricos a juicios o pensamientos subjetivos sobre la importancia relativa de cada variable y sintetizar los juicios para determinar qué variables tienen mayor prioridad y cómo debe actuarse sobre ellas para influir sobre el resultado de la situación. El método HP sigue un procedimiento que se sintetiza en el siguiente diagrama de flujo. Se comienza modelando el problema de decisión que se pretende resolver mediante un árbol de jerarquía. Luego, se evalúa la importancia relativa que el decisor otorga a cada criterio, a cada subcriterio si lo hubiese, y a cada alternativa a través de las matrices de comparación pareada. Hecho ello, se determinan los vectores de prioridades o sintetización de las valoraciones de la etapa anterior. Ahora, para darle fortaleza al resultado, se evalúa la consistencia de las valoraciones o juicios realizados. Si los juicios o valoraciones resultan consistentes y se ha completado la evaluación de todo el árbol de jerarquía, se determina el orden global de prioridades y se define el ranking de las alternativas. Ahora, ¿cómo se construye el árbol de jerarquía? La jerarquía es una de las principales características del método, de allí su denominación de jerárquico. En el vértice superior de la jerarquía se sitúa la meta u objetivo que se pretende alcanzar. El problema de decisión consiste en elegir la alternativa que mejor contribuye a la consecución de la meta del nivel superior de la jerarquía. Si tenemos un problema de selección de personal, el objetivo o meta a alcanzar será, por ejemplo, seleccionar un gerente. En el siguiente nivel, en orden descendente desde la meta, se sitúan los criterios. Los criterios de decisión corresponden a aspectos tales como atributos, objetivos o parámetros que constituyen los ejes fundamentales a partir de los cuales el decisor justifica, transforma y argumenta sus preferencias. Siguiendo con el ejemplo, los criterios de decisión para seleccionar un gerente podrían ser educación, capacidad de gestión, capacidad técnica y capacidad de personal. A veces los criterios se pueden descomponer en subcriterios, integrando otro nivel de jerarquía. Finalmente, en el último nivel de la jerarquía se sitúan las alternativas, que son el conjunto de posibles opciones sobre las que la unidad decisora realiza una elección. Modelado el problema, debemos proceder a realizar una comparación de pares mediante juicios que se refieren a la importancia relativa de un elemento respecto de otro en un mismo nivel. Esta comparación mide cuánto más o cuánto menos aporta un elemento de un nivel al logro del nivel inmediato anterior. Así, cuando se comparan criterios, se los analiza en función de lo que aportan al logro del objetivo global. Si bien el decisor puede emitir juicios verbales, para operar con ellos se requiere valorarlos, y para ello el método posee su propia escala. ¿Cómo a partir de los juicios y su valoración construimos la matriz de comparación pareada? Veamos.
Comparemos los criterios del ejemplo anterior. Como el problema tiene 4 criterios, debemos construir una matriz de orden 4×4. La diagonal principal, en la que se plasma la importancia de un criterio contra sí mismo, se completa con unos, dado que tienen igual importancia. Para el resto de los juicios, debemos tener en cuenta que existe una relación recíproca. Así, si A es más importante que B, B es menos importante que A. Y esta relación de importancia se refleja mediante el recíproco del número. Entonces, para reflejar la importancia del criterio educación respecto del criterio capacidad de gestión, si el decisor considera que la educación es fuertemente importante respecto de la capacidad de gestión, en la celda 1,2 colocamos un 5 y en la celda 2,1 un 15. Del mismo modo se procede con los restantes criterios. Así, si la capacidad técnica es moderadamente más importante que la educación, en la celda 1,3 ponemos un tercio y en la celda 3,1 un 3. Finalmente, si la educación es entre moderada y fuertemente más importante que la capacidad personal, en la celda 1,4 ponemos un 4 y en la 4,1 un 4. Del mismo modo, y siendo coherentes con la comparación realizada en la primera fila, la importancia relativa del criterio capacidad de gestión respecto de los dos restantes podría ser y la del criterio capacidad técnica respecto de la capacidad personal finalizada la construcción de la matriz pareada, debemos estimar el vector de prioridades. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que debemos hacer es obtener la matriz normalizada, utilizando el procedimiento de normalización denominado proporción total. En el ejemplo, sumamos los vectores de las filas y el resultado lo reflejamos en la última fila incorporada. Luego calculamos los elementos de la matriz normalizada dividiendo cada componente de la matriz anterior por la suma que se encuentra en la última fila. Y allí obtenemos la matriz normalizada. Lo siguiente es estimar el vector de prioridades o pesos calculando el promedio simple de cada fila. En el ejemplo, el promedio de la primera fila es igual a 0,2756 e indica el peso o prioridad del criterio educación. Del mismo modo, calculamos el peso o prioridad de los restantes criterios y obtenemos el vector de prioridades de los criterios respecto del objetivo global. Como podemos ver, el criterio capacidad técnica es el que más contribuye al objetivo. Este peso responde a la importancia relativa dada por el decisor en la matriz de comparación pareada. Observemos que en la misma, el criterio capacidad técnica domina a todos los restantes criterios. Del mismo modo en que estimamos el vector de prioridades de los criterios respecto al objetivo global, debemos estimar el vector de prioridades de cada subcriterio respecto del correspondiente criterio y el de las alternativas respecto de cada subcriterio. Así tendremos las prioridades en cada nivel de la jerarquía, pero lo que nos interesa es conocer qué alternativa contribuye mejor al logro del objetivo general. Para determinarlo, debemos realizar un proceso de síntesis. ¿Cómo realizar entonces este proceso de síntesis? Obtenidos los vectores de prioridad de todas las alternativas respecto de cada subcriterio, se obtiene una matriz.
Cada fila de la matriz se refiere a una alternativa y cada columna a un subcriterio. Entonces, cada celda contiene el peso de una alternativa en un subcriterio, o bien, cada vector columna de la matriz contiene el vector de prioridades de las alternativas en cada subcriterio. Esta matriz se multiplica por el vector de prioridad de los subcriterios respecto al criterio del cual se desprende. Así se obtiene el vector de preferencia de cada alternativa con respecto a ese criterio. Para obtener el vector de prioridad de cada alternativa respecto del objetivo global, procedemos del mismo modo. Se construye una matriz con los vectores de prioridad de las alternativas respecto de los criterios y se la multiplica por el vector de prioridad de los criterios respecto del objetivo general. Esto permite determinar cuál de las alternativas es la más conveniente para la solución del problema planteado. Así como las prioridades o pesos obtenidos para cada alternativa se obtienen a partir de la agregación de las matrices de comparación pareada, nos preguntamos, ¿el vector de prioridades refleja realmente la importancia de una alternativa sobre otra? Para que los vectores de prioridades indiquen realmente en qué medida un elemento, ya sea criterio, subcriterio o alternativa, es mejor que otro, la matriz de comparación pareada debe ser consistente. Es decir, los juicios emitidos por el decisor respecto de la importancia relativa deben ser lo más coherentes posible. Ahora, ¿cómo mido la consistencia de la matriz de comparación pareada? Si una matriz es consistente, debe verificarse que, donde W mayúscula es la matriz de comparación pareada si se conocieran las prioridades o pesos, W es el vector de prioridades y lambda es un escalar. Si los juicios son coherentes, entonces la matriz W tendría un único valor propio, lambda igual a n, es decir, igual al número de elementos comparados. Pero como no es posible que el hombre sea perfectamente coherente, entonces siempre existirá inconsistencia. Lo importante es que no supere cierto límite admisible. Lo dicho implica que la matriz de comparación pareada tendrá más de un valor propio. El máximo valor propio, es decir, lambda máximo, nos permite estimar el grado de consistencia de la matriz de comparación pareada mediante el siguiente índice de consistencia. Luego, para verificar si el grado de consistencia es admisible, se utiliza como referente un índice de consistencia aleatorio que se obtuvo por simulación y que se resume en la siguiente tabla. El ratio de consistencia mide el grado de inconsistencia de la matriz de comparación pareada y se calcula como el cociente entre el índice de consistencia y el índice de consistencia aleatorio. Si el ratio de consistencia es igual a 0, la matriz es consistente. Si es menor a 0,10, la matriz tiene una inconsistencia admisible, lo que significa que se la considera consistente y el vector de pesos obtenidos se admite como válido. Pero si el ratio de consistencia es mayor a 0,10, la inconsistencia es inadmisible y se aconseja revisar los juicios. Veamos lo dicho con un ejemplo. Para ello retomemos la matriz de comparación pareada de los criterios del ejemplo de la selección de un gerente y el vector de prioridades obtenido a partir de la matriz normalizada. Ahora realizamos el producto de la matriz de comparación pareada por el vector de prioridades. Si la matriz de comparación pareada fuese perfectamente consistente,
la suma de los elementos del vector obtenido debería ser igual a 4, es decir, el valor del único valor propio, lambda. Sin embargo, el resultado es igual a 4,1232, lo que indica que existe inconsistencia. Para determinar entonces el grado y si ésta es admisible, procedemos del siguiente modo. Dividimos cada componente del vector W lambda por su correspondiente en el vector W, y así obtenemos todos los posibles valores de lambda. El promedio de los 4 lambda determina el lambda máximo. Determinado entonces el lambda máximo, solo resta determinar el índice de consistencia y el ratio de consistencia. En este caso, como el ratio de consistencia es menor a 0,10 o al 10%, concluimos que la matriz de comparación pareada de los criterios tiene una inconsistencia aceptable.